Hola, ¿qué tal? Yo soy Isramont y estamos transmitiendo desde la página SIH, Salud Integral Hidalgo. Bienvenidos a esta primera temporada de las charlas de creadores escénicos con trayectoria con el tema Procesos Creativos. Una charla para conocer desde lo íntimo de la creación los procesos creativos de las obras de cada maestra y maestro invitado. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro Serafín Aponte Nájera. Maestro, sea usted bienvenido a esta página. Muchas gracias por la invitación. Gracias, maestro. Pues voy a leer un poco de lo mucho que has hecho, una semblanza solamente de todo tu currículum. Y pues vamos a empezar con semblanza de Serafín Aponte. Es coreógrafo, bailarín y docente. Destaca desde la década de los 80 en el panorama de la danza contemporánea mexicana con más de 35 años de trayectoria. Artístico, miembro fundador en 1982 de Barro Rojo, arte escénico. Es licenciado en Educación Artística en el área de danza del IMBA. En 1994 decide emprender una carrera como bailarín solista y en el 2000 conformar la compañía Serafín Aponte Danza, presentándose como ensamble de Serafín Aponte. Ha recibido premios y reconocimientos por su trabajo como bailarín y coreógrafo en danza contemporánea, mejor bailarín del Teatro de la Danza en 1985, Premio Nacional de la Juventud en 1987, segundo lugar en el Premio Iberoamericano de Coreografía Óscar López, 1991, Creación Colectiva en España, Barcelona, y premio a la mejor coreografía en el Festival de Danza Contemporánea de San Luis Potosí en 1993. Así también fue intérprete de las obras ganadoras del Premio Nacional de Danza IMBA-UAM 1982 y del Premio Bellas Artes de Coreografía 1987. Ha sido distinguido como miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte del FONCA 2001-2007. También ha recibido reconocimientos por su labor docente en el IMBA, tales como diplomado a la labor docente en 1992, el Premio Nacional de Educación Artística en 1994 y el segundo lugar del Premio al Desempeño Académico en Docencia en el 2013. Premio de Antigüedad y Medalla Rafael Ramírez por 30 años de contribución a la educación artística por el IMBAL. Desde 2013 ha regresado a Guerrero para reactivar el movimiento de la danza contemporánea, formando bailarines en esta especialidad y actualmente es también director de la Compañía de Danza Contemporánea de Acapulco. Recibe en enero de 2018 el reconocimiento Danza UNAM 2017. Finalmente, hay que mencionar que desempeña una importante labor como artista residente, coreógrafo invitado, docente, asesor técnico en países de Latinoamérica y Europa, así como en distintas ciudades y universidades de Estados Unidos y Canadá, lo cual ha sido distinguido de un reconocimiento internacional. Serafín Aponte es uno de los bailarines y coreógrafos más importantes que ha dado la generación de los 80s en México. De él se ha dicho que sale al escenario a desnudar las fibras más dolorosas y ciertas del ser humano, porque Serafín baila con las entrañas, con la sangre, los gozos y las ausencias de todos los días. Baila con la rabia y con la esperanza, con la entrega única del que conoce la hondura de la creación y el afán por alcanzar lo imposible. En Aponte hay, sin duda, una vocación por el abismo. Cita Maricruz Jiménez, en el periódico El Día, Ciudad de México, en 1994. Maestro, pues es un gusto, un placer que estés con nosotros en esta tu página. Muchas gracias. Me parece excelente que estés haciendo esta serie de entrevistas enfocadas en la creación y que se revelen las formas particulares que tenemos. Pues cada creador tiene un proceso, ¿no? Por Entonces, supuesto. es excelente. Qué bueno que aceptaste, de verdad, como tú bien lo dices, poder compartir
cada punto de vista, con cada creador, las formas tan diferentes y diversas que tiene cada uno de ustedes, pues para la gente que se está formando, para los chicos que siguen estudiando una licenciatura, ya sea en coreografía, en danza contemporánea, en otras vertientes, es importante saber hacia lo que ustedes realizan. Y realizan porque, digo, hace poco que hablamos de unos días, estuviste presente ya en un festival, ¿no? Platícanos primero de ese festival, ¿qué te parece? Porque es lo más reciente. Sí, mira, este festival es la quinta edición del Festival de Danza Contemporánea de Unipersonales, Cuerpo al Descubierto, que organiza la maestra Maribel Michel y el maestro Miguel Ángel Palmeros. De hecho, el festival lleva el nombre del maestro Miguel Ángel Palmeros, que es un bailarín y un coreógrafo y un maestro también reconocido desde la época de los 60s, que fue integrante de las compañías más importantes del país en ese tiempo. Entonces, la función estuvo como en un suspenso, porque durante el año, digamos, se llevan actividades con varios solistas en 2, 3 etapas, digamos, del año, y la primera la tuvieron que resolver de manera virtual, pero esta, que fue la segunda y única con la que está cerrando en esta ocasión, se hizo presencial. Ante la Perfecto. situación que estamos viviendo, pues no deja de ser histórico y no deja de ser emocionante, y para un bailarín que vuelve a pisar el foro después de varios meses de estar trabajando en su casa o de estar trabajando en espacios reducidos, he estado haciendo algunas funciones virtuales, pero no, no en un escenario, no en el teatro. Y esta función con público, pues obviamente también te genera una adrenalina y una emoción que es estar en comunicación con alguien que está ahí presente. Claro. Entonces, realmente yo me puse muy nervioso, como si fuera la primera y única función que fuera a dar en este momento, y Wow. sabía del significado, ¿no? Estrené una coreografía que se llama Mañana camino la larga noche, y compuse esa coreografía, que es una pequeña danza de despedida por aquellos que se nos han ido en este proceso de la pandemia, aunque algunos no hayan fallecido exactamente. Se nos ha ido mucha gente valiosa, muchos artistas, intelectuales, gente querida, amigos, familiares, y yo hice esta pequeña coreografía pensando en eso, o sea, en hacer un pequeño, una pequeña ofrenda coreográfica como la que tú tienes a tu espalda. Claro. De hecho hay elementos también de lo que es nuestra tradición y cómo coincidió en este momento, en este día, que además fue el 1 de noviembre, Día de los Muertos. Claro. eh, Me pareció muy significativo. Entonces yo estaba muy emocionado, realmente llegué a mi casa y todavía tuve que darle tiempo a mi cuerpo para que volviera a entrar en reposo. Que se procesara todo lo que habías otra vez experimentado, ¿no? Así es, Qué sí. bueno. Y me imagino que fue, como bien tú lo dices, una emoción muy grande, muy distinta. Y como dices, igual, es como la primera función, como tú lo mencionas, porque bueno, el hecho de que estuvieras tanto o estemos en confinamiento y regresar a un escenario, creo que la adrenalina fue más intensa, quiero pensarlo así, ¿no? La emoción, el hecho de las luces, pues yo creo que el complemento de todo, ¿no? Sí, sí, además compartiendo con colegas, era um, es una curaduría para que sean bailarines consolidados, con trayectoria, digamos, ¿no? O sea, que han probado mucho los foros.
y sin embargo todos estábamos igual, De todos nerviosos. con el mismo nervio, con la misma felicidad, con la misma emotividad. Yo creo que había una energía muy potente y eso generando esa gran comunicación, porque la danza es energía, la danza es vitalidad a través también de un cuerpo maduro, ¿no? Y cómo se expresa, pues también es una forma de poder disfrutar de ello. Oye, maestro, y cuéntanos, ¿tú desde cuándo iniciaste en la danza? O sea, desde niño, pero ¿cómo sucedió? ¿Cómo se fue dando? Bueno, no siempre se da de esa forma, tú sabes, como varones, no siempre tenemos el acceso de manera en nuestra niñez, de esa manera tan fluida y tan natural. En mi caso, te confieso que sí, o sea, hago esta doble reflexión porque se da por hecho de que todos empezamos de niños, ¿no? Yo Claro. sí empecé como en una etapa un poco más como en la adolescencia, y sin embargo la danza siempre era como parte de mi naturalidad, de mi corporeidad, de mi forma de establecer comunicación entre mis vecinos, se me daba bailar. Y Y aparte tú eres exactamente de ahí, de Guerrero. yo soy de Guerrero, de la ciudad de Chilpancingo, Ok. que es la capital del estado. Pues yo comencé tomando clases ya de manera formal en la secundaria, Ajá. tomando clases de folclore, como parte de mis materias curriculares, con un maestro que se llama Efraín Vélez, que es un investigador de la danza folclórica guerrerense. Se ha dedicado a investigar y a documentar las distintas danzas y tiene un nivel profesional muy, muy bueno. Entonces, a varios de los que tomamos clases con ellos nos motivó y de alguna manera nos inculcó una disciplina, aunque era una materia, como te comento, tú puedes estar tomando matemáticas, pero si tienes un buen maestro de matemáticas, tal vez agarrarás el gusto y decidirás dedicarte a ser matemático. Y en este caso fue así, o sea, un maestro de danza folclórica, de danza, que te motiva, y bueno, si tú lo traes también en tus venas, en tu sangre, o la manera de cómo tú sientes el movimiento, pues te sientes como pez en el agua, ¿verdad? Y Claro. ya seguí, salí de esa etapa, comencé a bailar, 5 años bailé danza folclórica después, en un grupo representativo del estado de Guerrero, que pertenecía a FONAPAS, al Fondo Nacional ¿cómo era? Las siglas es FONAPAS, pero tiene que ver con todo un programa que hubo en los 80, 70, 80, para desarrollar el arte y la cultura. Y mientras que yo seguía estudiando, obviamente, pues la preparatoria y después mi carrera, bueno, otra carrera que hice que es la de economista. Entonces, pero la danza me seguía acompañando y descubrí la danza contemporánea, a través de una película, porque bueno, en ese tiempo no había realmente mucha información sobre otros ámbitos, por lo menos allá, de géneros de danza, ¿no? O sea, sí veías de repente alguna imagen de danza clásica, pero danza contemporánea, pues no, o sea, y una película que realmente me impactó fue Fama. Wow. Y esas imágenes de los estudiantes en Nueva York, en su escuela, estudiando música, teatro, los bailarines y todo ese ambiente, yo decía, ¿qué es ese mundo? O sea, ¿qué es todo eso y esa efervescencia y que salen a bailar y a la calle y se lanzan? Sí. O sea, todo eso, yo dije, tengo que buscar si es que hay forma de cómo acercarme a eso. Me encantó esa expresión con todo el cuerpo y esa naturalidad y la libertad. Qué bien. Entonces,
En la Universidad de Guerrero abrieron una convocatoria para un taller de danza contemporánea, así como de esas cosas mágicas que de repente te encuentras un anuncio y digo, voy a ir, y entonces voy, pregunto, y pues me incorporo a tomar clases de danza contemporánea con los que serían miembros fundadores de Barro Rojo. Wow. Y así es como yo me integro también a hacer danza contemporánea, pero a la misma vez a integrarme primero como alumno y después como bailarín en la compañía, porque la idea que tenía la Universidad Autónoma de Guerrero es que quería crear una escuela, y nosotros éramos como los grupos pilotos de esa escuela. Algunos de nosotros, que en realidad, después de todo, pues yo soy el sobreviviente de toda esa generación, que se dedicó profesionalmente, pues porque yo me ligué tan fuerte a Barro Rojo, impulsé ese proyecto, fui parte de sus cimientos, de su primera obra que se creó, que fue El Camino, que es con la que ganamos el Premio Nacional de Danza en 1982, del coreógrafo Arturo Garrido, que era nuestro director. Entonces, yo bailé con Barro Rojo durante 12 años, después de 1982 hasta 1994. Y además lo dirigí los 4 años últimos que estuve con Barro. Hicimos, y bueno, ahí comenzó mi experiencia también como coreógrafo. Y pude bailar un repertorio bastante amplio. Barro Rojo comenzó pues a generar toda una propuesta estética ligada también veníamos con una postura de la universidad que era una postura de izquierda, con una visión social, con una visión de impulsar un arte contemporáneo relacionado con rescatar la cultura popular y transformarla como una forma nueva de hacer danza contemporánea, haciendo esos híbridos entre los lenguajes tradicionales y lo que tú en algún momento observas de las tradiciones, ¿no? Los rituales, la forma de cómo se comunican, la corporeidad. Todo eso fue parte de mi escuela y a mí me cayó como anillo al dedo, porque yo venía de la danza tradicional, de la danza folclórica, aunque sea academizada, pero había visto mucha danza tradicional. En Guerrero hay cantidad de danzas y que salen a las calles, y hay en Chilpancingo mismo, yo recuerdo las fechas a fines de año, en diciembre, se hace algo que le llaman el pendón de fin de año. Y es todo un desfile de danzas que llegan a ser entre 15, 20 danzas muy distintas, de estas danzas de conquista, danzas, el famoso, los famosos tracololeros que llevan el personaje del tigre, que es muy reconocido como un elemento, bueno, entonces yo me nutrí de todo eso, de ver danza tradicional y de bailar danza tradicional, con la cual pues me ha seguido alimentando mi trabajo contemporáneo. Claro. Oye, Y pues bueno. ajá. Sí, sí, quería Sí, puntualizar ahí en esa parte de la de Barro Rojo. Fue una parte igual muy revolucionaria para ustedes, ¿no? En ese momento. Digo, todos los que los conocemos como fundadores sabemos que pues en el 85 eran unas danzas totalmente revolucionarias por parte de ustedes y un movimiento también bastante fuerte. ¿Cómo lo percibía, digamos, el público en ese momento, en el 85? A ustedes, bueno, ¿cómo los percibían, digamos? sí, nosotros estuvimos en Guerrero 2 años, o sea, la fundación de Barro, como te menciono, fue en 1982. Ujú. Eh, y después, por problemas de presupuesto que el Estado le retiró a la universidad, hubo
conflictos en donde no se podían sostener los proyectos artísticos. Tuvimos que emigrar a la Ciudad de México en 1984. Algunos de los integrantes que decidimos mantener la compañía y vivir de ella o generar un espacio y una plataforma para que nos generara un espacio de vida y una continuidad. En realidad yo en ese momento seguía siendo muy ingenuo porque yo dije, yo me voy continúo con barro, pero me voy a regresar tal vez en un año a Chilpancingo a seguir trabajando, pero yo quiero vivir y experimentar eso, pero pues me quedé. Y el asunto aquí es que llegamos en un momento en la Ciudad de México muy especial, porque yo recuerdo que había reuniones con músicos, con teatreros, todos estaban había conflictos en Centroamérica y en Sudamérica, y había muchas migraciones, guerras civiles, o sea, había una relación con todo ese movimiento latinoamericano, pero a la misma vez en México también habíamos vivido en el 82 una devaluación económica que realmente nos pegó duro a los mexicanos, y había mucha la necesidad de crear frentes sociales para poder pues enfrentar todo esto y también en algún momento denunciarlo, ¿no? Entonces llegamos en un momento importante donde se generaban estos movimientos artísticos, y también coincidió que en 1985 viviéramos el terremoto de la Ciudad de México. Claro. Ese terremoto que transformó la fisonomía de la ciudad, pero también el sentir de este lugar, en la fragilidad con la que estábamos viviendo, pero la precariedad también. Entonces, nuestra actividad, como ya venía enfocada dentro de lo social y dentro de lo político, nosotros nos integramos de manera muy fácil a hacer actividades en los campamentos de damnificados, en los mítines, en las actividades culturales y artísticas que se generaban, y nosotros participábamos mucho en la calle, en las plazas, en donde se necesitara, ¿no? Claro. Y hacíamos esta actividad, por lo cual Barro Rojo comenzó a tener como un significado, como uno de los grupos que se sumaba a toda esta serie de acciones que eran muy necesarias, y bueno, junto con otros grupos hicimos todo un movimiento que es el movimiento de las compañías de danza contemporánea independiente, que después comenzamos a agruparnos, a hacer un colectivo de todas estas agrupaciones, donde estaba Contradanza, donde estaba UX Sonodanza, Utopía, entonces, y surgieron otros grupos más en esa época, y organizamos también con la Unión de Vecinos y Damnificados de México los encuentros callejeros de danza, que aunque nosotros veníamos haciendo actividades así, decidimos hacer un festival, algo muy enfocado en la danza, pero para la calle en el espacio de la calle, y eso fue en 1986, un año después, y de ahí se siguieron como 7 o 8 emisiones del encuentro callejero, donde pues asaltábamos la calle, los parques, y la gente sabía qué iba a suceder, pero comenzamos a generar todo un movimiento y toda una manera de cómo acercar a la población a través de estas actividades en donde nos veían bailar en el asfalto, como te digo, en condiciones que realmente pues uno tenía que hacíamos danza profesional en la calle.
y nosotros también nos adaptamos, transformamos mucho de la manera de cómo bailábamos. De un teatro a la calle hay una gran diferencia, porque tienes que pensar en el tipo de lenguaje, la forma de cómo... En un principio sacábamos las coreografías tal cual, pero después comenzamos a investigar, a transformar, a utilizar los zapatos, ropa cómoda, ya no las mallas. Bueno, en los 80s utilizábamos nuestras mallas de licra todavía, Sí, por supuesto. pero nos tuvimos que despojar de todo eso, utilizar playeras, no, así, casuales y a bailar en la calle, ¿no? O sea, transformó nuestro lenguaje y la manera y también las coreografías. Y el público, ¿cómo lo recuerdas que lo percibía en ese momento? ¿Lo recibían a ustedes? Digo, ahora es más común, ¿no? Estos asaltos a la urbe. Pero en ese momento, pues ustedes, igual como iniciadores, ¿cómo recuerdas a la gente? ¿Cómo lo Mira, recibía? sí, bueno, estas actividades, te digo, las hacíamos también Barro Rojo en Guerrero, también se presentó en las calles porque era también parte de nuestra actividad. No, no había teatros como ahora. Y este, pues el público en la calle tiene una particularidad. Cuando le gusta algo, se queda. O cuando comienza a conectarse con algo, se queda. Si no le interesa, se va. Se Y va. está bien, es una forma muy natural. Antes sucedía en los teatros que también si la gente no le gustaba, te chiflaba y se iba, ¿no? Me voy. Pero como que nos hemos vuelto condescendientes o no apelamos a nuestros sentidos de que si algo realmente me está emocionando, me está diciendo, me está Quédate. conectando, tú puedes decidir en ese momento aplaudir a rabiar o de alguna manera, pues eso, retirarte, ¿no? El asunto aquí Claro. es que los espectadores en la calle son un libre albedrío. No llegarán, se quedarán o transitarán o detendrán el auto, se bajan. Entonces suceden muchas cosas y como en ese tiempo había como una gran necesidad también de acercar el arte a, como te digo, a toda esta gente que se quedó sin casa, se quedó sin trabajo, se quedaron sin familiares, pues estaban súper agradecidos de que llegáramos, emocionados, los Exacto. niños en campamentos, un espacio de esparcimiento, agradecidos profundamente, porque era un regalo Por y lo supuesto. hacíamos con todo el corazón y salíamos a dar el todo por el todo y a dejar el pellejo en el piso. Padrísimo, maestro. Pues mira, precisamente con estos recuerdos vamos a iniciar a compartir algunas de las fotografías de aquel entonces. ¿Te parece bien? Muy bien. Sí, bueno, esta foto que estás compartiendo es después de estas actividades que teníamos en las calles. También había acontecimientos importantes, entre ellos eh, los 2 de octubre que no se olvidan, de los caídos de Tlatelolco. Ahí estamos en una función, en un aniversario, me parece que en el 88, imagínate, del 68 al 88, una fecha muy importante, y estábamos bailando la obra El Camino, en la plaza de Tlatelolco. Los edificios que ves en la parte de atrás Ajá. son los edificios de Tlatelolco. Y nosotros nos sumábamos, como te mencionaba, a estas actividades en la calle. Y es una obra que se llama Y Amanecerá, de Arturo Garrido. Yo ahí estoy como bailarín.
¿Y qué edad tenías, maestro? El 88, 25 años, yo creo. 25, padrísimo. Esa foto, es en Chilpancingo, justo. Nosotros habíamos salido, nos habíamos autodesterrado de Guerrero Ujú. y regresamos haciendo una gira por parte del ISSSTE en distintas poblaciones de Guerrero y nos tocó bailar de nuevo en Chilpancingo, en la Plaza Central. Esa es la Plaza Central, que se llama Constitución Primer Congreso de Anáhuac, porque recordemos que la ciudad de Chilpancingo es una ciudad histórica donde se firma la primera constitución mexicana. Entonces, y bueno, ahí verás que los espectadores y el público estaba súper atento, que es lo que yo te decía, se quedó. Estábamos bailando pues también la misma obra y Amanecerá, porque era nuestro caballito de batalla entre las obras que bailábamos. Ujú. Y bueno, también, te digo, es creo el mismo año, en el 88. Nosotros estábamos haciendo muchas actividades en ese año. Ahí se Y son encuentra las... contigo la maestra Laura, el maestro Francisco. Y Exacto. atrás abajo, ¿quién estaba más? Arturo Garrido, el director. Mira, yo he tenido el problema de no tener muy bien organizado todo mi material. Me hubiera gustado compartirte una foto mía bailando mi primer coreografía que se llama Buscando Tierra. Esta es una imagen de esa coreografía en una reposición en el 2007 con un bailarín que se llama Gersaín Piñón. Ajá. Y, eh, y es la imagen de Buscando Tierra. Ese fue mi primer solo y mi primera obra, que la hice en 1985 también. Me integré a tomar clases. Yo tenía mucho interés por hacer coreografía y no sabía por dónde empezar y qué hacer. Le tenía un respeto profundo porque yo veía cómo montaban las obras y aprendí mucho viendo, o sea, aprendí mucho investigando el lenguaje, apropiándome del lenguaje también de mis coreógrafos, de mi coreógrafo principal, que en ese momento era Arturo. Bailé muchos años ese tipo de obras, pero en el proceso de tratar de descubrir mi propio lenguaje, requería herramientas distintas a ser un intérprete. Y entonces comencé a buscar y coincidió en que la maestra Bodil Jenkel, que era una bailarina y coreógrafa, maestra danesa, que se había venido a vivir a México, que hizo de México su país hasta su muerte, estuviera dando un taller de coreografía en la Compañía Nacional de Danza. Y yo me integré como alumno a tomar clases y como parte del trabajo y ejercicio y el conocimiento para ponerlo en práctica, los alumnos hacíamos una obra, ¿no? Con todos los principios que ella nos enseñó del trabajo de la composición, del uso de la energía, el espacio, el movimiento, y para mí por eso es significativa esta coreografía, porque fue mi primer solo, por un lado, donde yo descubro también mi lenguaje personal, y por otro, porque adquiero las herramientas coreográficas básicas como para poder decir, sí, puedo hacer coreografía y tengo herramientas para poderlo hacer. Excelente. Entonces, la coreografía Buscando Tierra también tiene un sentido autobiográfico, porque yo me sentía despojado del lugar donde yo nací. Me sentía autodesterrado, me sentía llegando a un lugar
en donde tenía que volver a crear mi propia raíz de nuevo, ¿no? Ya no era mi familia, sino otra familia, otra tierra, otra forma, ¿no? Y entonces por eso la titulé Buscando Tierra, buscando ese lugar donde seguir habitando, creciendo, seguirme construyendo o transformando, ¿no? Y hacerlo mío. Entonces, pues eso era. Buscando Tierra sigue siendo un tema que me sigue atravesando el cuerpo y el alma y el corazón, porque por eso regreso buscando la tierra otra vez ahora y estoy en Guerrero. Claro. Trabajo. Entonces, por eso te digo que es significativa desde el título y porque con ella empiezo también a hacer coreografía. ¿Y hay remontaje con esta, maestro? Y este es un remontaje del 2007 en un aniversario que estaba festejando de mi trayectoria en el Centro Nacional de las Artes. Pero ¿piensas en algún momento compartirnos estos remontajes? O sea, ahorita, Ah, digamos, posiblemente el siguiente año. O sí, sea, mira, tengo una invitación en un festival que se llama La Nao en Acapulco y voy a dar 3 clases magistrales y las voy a dar con material de mi trabajo de repertorio. qué bien. Entonces las estoy diseñando, se las voy a compartir para que en algún momento quien quiera tomar las clases, pues bueno, bienvenidos y voy a incorporar parte de todo este lenguaje y hacer una propuesta de cómo acercarse a este lenguaje que yo he estado trabajando. ¿Estás pensando que sea presencial o que sea virtual, maestro? O Va, ambas. va a ser virtual, va a ser Virtual. virtual y yo pues y con algunas cápsulas que en algún momento aparecerán de tal vez yo también bailando esa coreografía para que vean un poco por dónde iba también y cómo era el cuerpo en cómo se habitaba el cuerpo a través de esa obra y en esa época, porque así como las fotos te dicen la época de los 80, la época de los 90, pues ahora en el 2020, pues también es una manera de descifrar el cuerpo histórico, ¿no? Claro, por supuesto. Te hice una compilación de fotografías. Me hubiera gustado compartirte realmente también el material en videos, pero como te comento, estoy haciendo todo un trabajo de digitalización. Me costó mucho reorganizar mi archivo, que justo en esta pandemia es de las cosas que agradezco porque me permitió revisar programas de mano, afiches, carteles, notas de prensa, o sea, todo esto, ¿no? Y Claro. entre ellas, las fotografías, estas que te estoy compartiendo, esta sigue siendo una de mis piezas también importantes. Yo tengo como distintas etapas, digamos. Esta etapa que estamos hablando ahorita tiene que ver con mi inicio como coreógrafo, pero también con mi estancia en Barro Rojo, porque pues fue una etapa de mi vida, ¿no? Importante. Y esta obra se llama En el lugar de los muertos. Esta pieza también es un remontaje del 2007. Quise compartirte esta foto porque también creo que está de buena calidad y también habla de todo ese entorno. Y está compuesta como un ritual también. Ahí comienzo a indagar el mundo ritual. Es un viaje al Mictlán. La puse a partir de una estancia que tuve en la Universidad del Sur de Florida. Me invitaron a bailar con la universidad, con el elenco de la universidad. Y me encontré a un bailarín mexicano, oaxaqueño, que vivía allá, pero la última vez que lo vi fue en el 88 y en el 89 él desaparece. En ese tiempo había un movimiento muy fuerte, un surgimiento neonazi. Okay. Y en Estados Unidos hubo mucha gente de color, latinos,
que sufrían la discriminación y violencia. Este bailarín falleció en estas circunstancias. A mí me impactó porque cuando yo estuve en el 88 conviviendo con él, porque él también estaba ahí en Tampa, Florida, donde yo estaba haciendo la residencia artística, me compartió un poema que habla sobre el Mictlán, un poema que él había escrito. Lo volví a retomar ese poema, lo trabajé con un dramaturgo, lo limpiamos y generamos un nuevo texto a partir de eso, y yo hice esta coreografía. La coreografía empieza con el poema de Martín Marmolejo, que es este bailarín, y, y después desarrollo todo el viaje. Aparecen estos seres amorfos, gente, habitantes del inframundo, ¿no? Entonces, el desarrollo de la coreografía se da entre este desarrollo de los personajes en el inframundo, viajando, transitando en un gran río de movimiento, y aparece en algún momento este personaje de la muerte que los va trasladando, acompañando en su viaje, en su recorrido, en el tránsito para llegar al otro mundo, ¿no? Entonces, así es como está compuesta esta coreografía. Y ¿Y la realizaste, digamos, esta fotografía es con qué compañía? este es con mi compañía en una reposición, pero originalmente se montó con los bailarines de Barro Rojo, donde estaba Laura Rocha, Francisco Illescas, Alberto Pérez, Alejandra Mendoza, estaba Margarita Tortajada también, y Eduardo González, un bailarín también más. Entonces, después de esa etapa de haber estado en Barro, decido, como lo menciono en mi semblanza, explorar mi parte como solista. Y esta parte como solista me lleva a investigar uno de mis trabajos unipersonales más importantes que considero tengo en mi repertorio, que es el retrato de Inocencio X, que lleva el título de una pintura homóloga que Francis Bacon reinterpretó de otra de Diego Velázquez, en donde aparece este papa, siempre aparece la silla en las pinturas, y yo retomo ese elemento como un elemento de aferramiento al poder en este caso de la iglesia, ¿no? Pero puede ser cualquier otro poder político, poder social, más bien el político, ¿no? De los que en algún momento se aferran a esa silla, como un presidente también, ¿no? Pero el personaje es, a mí esta obra, pues la hice con el apoyo del FONCA también, como joven creador, me dieron una beca, en el 92, y durante el 93 estuve haciendo todo el trabajo de exploración, desarrollo del lenguaje. Yo no me movía antes como me moví después a través de esta obra. O sea, me transformó realmente en mi manera de cómo trabajé el movimiento. Lo trabajé desde una parte donde transita en un tiempo lento regularmente el personaje, pero también hay contrastes y hay todo el grito, por ejemplo, que retomo como parte también de las pinturas de Francis Bacon. Entonces, hago todo un trabajo de exploración que me permite aflorar mi lenguaje personal. Entonces,
Esta pieza después formó parte de una obra completa que es un tríptico que después conversaré contigo más adelante, que se llama Bacon. Okay. ¿Esta pieza es de qué año, maestro? Esta es de 1994. 1994. Y en ese tiempo, cuando la estrené, te comento algo porque muy curioso. Como Ajá. estaba trabajando el tiempo lento, comenzaron a mencionar que Serafín se había convertido en un bailarín buto, Ah, ok. porque pues comenzaba a llegar la danza buto a México también como un referente. Ya sabíamos de ella, pero no llegaban casi espectáculos. Entonces comenzaron a llegar también. Y yo la mera verdad no la hice con ese sentido de hacer un lenguaje de danza buto. Tal vez hay como ciertas cosas que coinciden porque pues bueno, finalmente es un personaje que se sumerge en el abismo, que Ujú. entra en el vacío y que finalmente también algunas de esas premisas son parte de la danza buto. Es un personaje oscuro también, en tinieblas, Ajá. sí, pero no lo hice pensando para desarrollar un lenguaje dentro de la danza buto. Aparece con un suspensorio, desnudo prácticamente, ¿no? O sea, con un suspensorio. Y se va, conforme va transitando la obra, él se va transformando en sí mismo, sus tesituras de movimiento se van transformando, y la otra es que también se va agregando cosas que después vas descubriendo al personaje hasta el final. Bueno, en ese mismo periodo de los 90s, ya fuera de Barro Rojo, yo estaba en esta exploración de mi etapa de solista, pero también tenía una gran preocupación por un tema que había estado investigando desde los 80s también, que es sobre la cultura negra en México, sobre lo que es el afromexicanismo. No hablábamos en ese tiempo en esos términos porque se hablaba de la tercera raíz en México. Comenzaba todo un movimiento en los 80s también abordando y reivindicando la tercera raíz, que en realidad, pues bueno, ahora no es el término más adecuado para hablar de la afromexicanidad, ¿no? Y esta fotografía corresponde a una obra que se llama Yanga. Yanga fue un líder negro este, eh, que, que fue un esclavo, fue esclavizado. No fue un esclavo por decisión, fue esclavizado en África para venir al Nuevo Mundo, en este caso a México, y Ujú. él pertenecía a un linaje de reyes. Y cuando llegó a México, en esa época, en la época colonial, en 1520, hizo todo un movimiento en donde eh, subleva a una serie de esclavos y escapan y conforman un pueblo. Esos pueblos se le llaman pueblos de cimarrones, ¿no? Sí. Como cuando los animales silvestres se van al campo y retornan a su vida silvestre, ¿no? Era la visión de lo que tenían. Bueno, en fin, él hace este pueblo que se llamó San Lorenzo de los Negros, y él, después de varias luchas y varios años de enfrentamiento con con el gobierno virreinal, logra que este pueblo sea liberado, que esté considerado como un pueblo libre. Y dentro de los datos históricos, este pueblo se convierte en el primer pueblo libre negro de América. ¿Por qué me interesa este tema? Porque yo me considero también afromexicano, me considero un afrodescendiente. Me costó mucho tiempo y muchos años reafirmarme en esa identidad,
le entré más en un principio por el terreno de la investigación y por estos temas que me atraían, pero también tratando de buscar esa raíz personal y propia que tiene que ver con mi afrodescendencia. Y es que realmente lo que nos compartes, en tu sangre está el activismo, es un hecho. O sea, es Bueno, activista, ¿cierto? sí, sí, también, porque bueno, finalmente, si lo ves también desde ese punto de vista, se vuelve un acto de activismo, ¿no? O sea, mostrar a través del arte una realidad que no se reconoce y también darle su lugar empoderándose, digamos, como un elemento importante a reconocer por todos y que realmente sea visibilizado, requiere de esa actividad, de ser activista también en ese sentido, ¿no? Ajá. Actualmente formo parte de un colectivo que se llama Huella Negra, Ajá. aquí en la Ciudad de México, porque bueno, como he vivido tanto tiempo en la Ciudad de México también, pues eh, de alguna manera sigo ligado a ciertas actividades y soy parte de este colectivo que finalmente sí tiene esa finalidad de ser un colectivo activista para visibilizar y eliminar la discriminación racial en relación a los afrodescendientes. Y este colectivo del cual tú formas, ¿hay alguna página donde puedan igual tener información de todas las actividades que están realizando? Sí, que la busquen como Huella Negra. Perfecto, como voy a leer. Ok. Bueno, en el 2000 decido regresar tenía el gusanito de que, bueno, con estas piezas que de repente, pues requieren de más bailarines, comencé a conformar una nueva compañía, a reinventarme de nuevo con la compañía Serafina Ponte Danza. Y esta es parte de una de las obras que hice, porque volvía recurrentemente a hacer también solos. Y esta es una obra que se llama A mí no me gusta el tango. Inicialmente yo la bailé, fue hecha ex profeso para mí, ¿no? Pero después decidí remontarlo. Aquí está interpretado por Amada Domínguez, que es una excelente bailarina y que ha trabajado muchos años conmigo también. Y es una manera de cómo acercarse a una vertiente que yo no había trabajado, que es como una especie de sátira. Y que el personaje es un personaje femenino en decadencia. Cuando lo vieron, Gustavo Emilio Rosales, que es un crítico de danza, consideraba que era como una especie de homenaje a Kazuo Ono, y algunos de estos bailarines que de alguna manera también tenía ese toque de la danza buto, pero como te menciono, bueno, ya en esa época sí ya comencé a tomar clases de danza buto, un taller con Murubushi, que fue mi maestro después, en el año 2000. Yo comienzo a crear esta compañía en el año 2000 y esta obra es parte del 2001. Y bueno, ahí comienzo dije, bueno, ok, vamos a hacerlo entonces también investigando parte de esto, ¿no? Perfecto. Ok, esta es también dentro de la compañía de Serafina Ponte Danza. Es una obra que se llama Túnel de Luz. Es una ofrenda también coreográfica a partir del deceso de mi madre.
Eh, Mi madre fallece en 1996, justo cuando estaba haciendo y realizando Yanga, porque la primera versión de Yanga te comento que la hice en Nueva York. Fue una obra que hice con un elenco original afroamericano, pero tenía como otro carácter. Entonces, falleció mi madre justo cuando yo estaba en ese proceso de creación de Yanga, en el 96, y yo me quedé como muy conmovido, muy movido por no haber podido acompañarla, como yo hubiera querido estar al pie de su lecho, acompañándola, y tenía una deuda con ella. Y en el 2001, en el 2000, sí, en el 2002, perdón, porque es una obra del 2002, decido hacer esta obra que se llama Túnel de Luz. Igual una ofrenda hacia tu madre. Una ofrenda hacia mi madre. Como verás, también aparece nuevamente el tema de la muerte. Sí. Como en la obra de En el lugar de los muertos, en este caso, aquí hay 3 personajes, son 3 mujeres, 3, como si fuera un linaje, como si fuera la abuela, la madre, la hija. Son 3 personajes y 3 espíritus que se acompañan en un viaje y transitan por un camino en donde finalmente encuentran esa luz para continuar y transitar hacia la eternidad, hacia el universo, para fundirse en él. Entonces, sin embargo, pues pasan por diferentes etapas, y a la misma vez está trabajada a través de estos 3 personajes como las 3 parcas o noiras, que son personajes de la mitología griega, que son las que definen la vida y el rumbo de los humanos y deciden tu principio y final de la vida. Hablas mucho en tus Entonces, obras, hablas mucho, me doy cuenta que hablas mucho sobre el significado de la vida y de la muerte. Eh, ajá, creo que te mencionabas. sí, y hay algo digamos, te quede muy, muy fuerte, digamos, en el trascender después de, o sea, tú tienes ese sentido también, después de la muerte empieza la vida, o sea, tú tienes igual ese concepto. Pues mira, no lo he pensado de esa forma, pero creo que nosotros trascendemos. De alguna u otra forma lo De hacemos, ¿no? alguna u otra forma, a veces no somos tan conscientes de lo que generamos o no estamos pensando exactamente en que yo voy a hacer esto para trascender. Y cuando digo trascender es porque finalmente el tiempo que recorremos en esta vida deja huella. Para algunos más o menos, para algunos mucho más, pero finalmente es un tránsito importante. No sabemos qué se genera después de esta vida. Siempre hay como esa gran incógnita de qué hay después de esta vida terrenal, ¿no? Claro. Sin ¿Crees que... embargo, Sí, sí, dime, yo dime. lo que trabajo es la aceptación. La aceptación. O sea, con lo que me conecto es que aceptemos también parte de eso como un proceso al cual vamos a tener que llegar y acompañar. Y justo cuando me preguntabas acerca de esta última obra, pues también tiene que ver con eso, si te das cuenta. Claro. O sea, es uno de los temas que me aparece, o Sí, sea, que de alguna manera me nace abordar este tema de la muerte, porque detrás de eso está la vida, y la vida es lo más preciado que tenemos todos, ¿no? claro. ¿Tú crees Pero en este punto de esta trascendencia, la parte de la reencarnación? ¿Tú crees que tú vas a reencarnar en alguien más, no, algo más, en un ser? O solamente hasta ahí se queda? no, hasta ahí se queda, no pienso en que voy a reencarnar, no.
Ah, ok, perfecto. Ya te contaré después si sucedió. Te voy a venir a tocar y te voy a decir, Isra, ya estoy aquí. Ok, perfecto. Yo sí creo mucho en ese punto. Yo creo que Sí, igual voy a, o en lo que fui más bien dicho en lo anterior, a lo mejor estoy trabajando para ser una mejor persona, para reencarnar y ser una mejor persona, ¿eh? Yo sí creo mucho en esa parte de la reencarnación, la verdad. Pero oye, bueno, maravilla, qué maravilla. sí. Yo soy un coreógrafo fructífero, considero, nunca he dejado de trabajar, pero nunca he buscado la alfombra roja. Nunca he buscado que mis obras se conviertan en las obras de Bellas Artes, del Palacio, o que ganen los premios. He participado yo como bailarín. Algunas de mis piezas han sido reconocidas o premiadas o son parte de estos reconocimientos de haberse hecho con becas del FONCA, ¿no? Como creador. Pero muchas veces estas obras inician y concluyen en una temporada. A veces me ha costado mantenerlas también porque requieren de una producción demasiado fuerte y trasladarla de un espacio a otro implica pues un presupuesto, ¿no? Claro. Entonces, mis obras a veces se quedan ahí, quien las pudo disfrutar, las disfrutó en ese momento, y por eso no todo mi repertorio lo conocen, y obviamente pues uno sigue generando nuevas piezas, ¿no? Pero ¿habrá algún registro de alguna de las obras? Sí, bueno, tengo estas fotografías y tengo los videos que, como te comento, se están Ir digital. digitalizando. Claro, Sí, para y es después cierto compartir. que es un buen momento para compartir ahora. Por supuesto, ¿vas a realizar algún canal de YouTube más adelante para Sí, compartirnos? Sí, perfecto. Vamos así a es. estar atentos. Sí, esta pieza, volvemos al espacio como ritual, se llama origen geológico. O sea, volver a esos lugares donde lo importante es esta tierra que habitamos y el universo, ¿no? Ujú. Eh, que somos parte de todo esto. Entonces, es una pieza que también formó parte que está inspirada en esculturas de un japonés que vivió en México, ahorita, él vive en Jalapa, y retomé algunas de sus piezas para construir, es una danza mucho más como de imágenes, como si fueran esculturas en movimiento. Ah, ok. Y la estrené también, como te menciono, Ujú. esta es otra de las piezas que hice dentro de un encuentro que organicé entre una compañía de Canadá y nosotros como compañía Serafina Ponte Danza en el Centro Nacional de las Artes, y solamente se presentó en ese año, creo que te marqué por ahí el año. Sí, en el 2000, este, estamos hablando que es en el 2006. exacto. Y solamente se presentó en esa temporada. Tengo por ahí, me parece el video y espero compartirlo también pronto. Es una obra breve, pero como en ese formato que te comento de Ujú. composición. Y esta coreografía era parte de mi proyecto, que es un homenaje a Federico Fellini, al cineasta italiano en esta línea del hiperrealismo del cine. Y se llama Feeling con Fellini. La obra requería de una producción muy grande porque la beca que nos dan dentro del sistema es para el creador, para poder crear, pero no son becas de producción. Entonces uno tiene que conseguir la producción de las obras, que muchas veces pues nos toca financiar, pero en este caso esta obra requería de muchos elementos. Entonces me invitó Raquel Vázquez, directora en ese tiempo de la compañía Danza Contemporánea Universitaria de la UNAM,
a colaborar con ellos y les propuse concluir esta obra y realizar la investigación con ellos. Entonces, se hizo con el elenco de esta compañía y se estrenó bueno, más dentro de un momento vamos a hablar de ella. Y es una pieza significativa porque primero estaba cerrando como una etapa, es una obra que a mí en lo personal, el mundo de Fellini siempre me ha parecido un mundo fantástico. Me identifico mucho con sus personajes, con su forma, el tratamiento, la forma de cómo entra realmente hasta grotesco también podría decir en algunos momentos en donde los personajes son tan naturales pero a la misma vez tan profundos, ¿no? Y pues bueno, esta pieza es una coreografía que también de gran formato. Varias de las piezas que he hecho también son programas completos. Y justo este año la pensaba retomar porque se está festejando el centenario. Este año se festejó el centenario de nacimiento de Federico Fellini. Y bueno, investigué sus películas, su biografía también, como lo hice igual como con Dalí, lo mismo hice en este proceso, y construí un guión donde los personajes son en un principio espectadores del cine y después se convierten en personajes de una película. Entonces, pero esos personajes de esa película que yo me reinventé es como un collage de varios personajes de las obras de las películas de Fellini, en donde se van encontrando, pero Fellini también está ahí armando el guión y corrigiendo y rompiendo o quitando y diciendo, esto no lo quiero, esto sí lo quiero, este personaje que desaparezca y viene la siguiente escena. Oh. Y al final pues termina también en un momento donde todos esos personajes despiertan y vuelven a ser los seres comunes que transitaban en ese teatro, porque todo se da en un espacio del teatro desnudo y se va transformando, se viste, aparecen las imágenes de las películas que también van dando referencia de un paisaje visual en el ciclo, ¿no? De las películas en movimiento. Te apoyaste mucho en la parte audiovisual, digamos, en la obra. Sí, 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 porque también estoy proyectando, aunque no quería saturarlo de estas imágenes porque compite mucho con la danza, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué veo? Arriba, abajo, ¿cómo? Entonces fue un trabajo muy delicado porque hay que lograr como el equilibrio entre los dos lenguajes, ¿no? Mira, te quise compartir esta pieza que también fue una función única. Y ahí estoy trabajando. Quien está de espalda es Sergio Anselmo Cheche. Sí. Yo lo acompañé en un proceso, él tenía también un apoyo como creador escénico y me invitó a trabajar su proyecto y le propuse hablar sobre el tema en ese tiempo estaba todo el movimiento de Javier Sicilia sobre, si tú recuerdas, este escritor que vive en Cuernavaca, Morelos, desaparecen a su hijo, Claro. y él abre un canal, ya había muchos desaparecidos, pero él decide lanzar la voz para convocar a un movimiento nacional para hablar sobre este fenómeno de las desapariciones en México. Y pues todo está conectado, ¿no? Porque también tiene que ver con el asunto de la guerra inventada por Calderón,
esta guerra contra el narcotráfico, en fin, o sea, y esta obra se llama Pero, Pero sí, por la pero paz. por la paz. Entonces, pero sí hay violencia y por la paz vamos a bailar. Y esta es otra imagen, ahí está Cheche, De frente. y hacíamos eso, o sea, en un principio éramos dos amigos, que pueden ser dos niños, dos hermanos, sí, dos amigos, ¿no? Ujú. Que comienzan a asumir roles en algún momento de represores uno del otro. Y en ese transitar comienzan a generar este espacio de violencia entre ellos, ¿no? Y después comienzan a visualizar los distintos muertos que aparecen a partir de esa violencia, ¿no? Entonces, pues esta es una de las escenas de la obra. Y Te fue digo, realizado en el 2010. en el 2010 Yes. y, y pues fue una función única. Esta, esta pieza la hice en el 2012, me parece. Ujú, 2012. Y se llama 2012, ¿verdad? Sí, por supuesto. La maldición de Minos. La maldición de Minos. Pues Ujú, mira, como te comentaba, los solos para mí han significado, yo trabajo a partir de un principio que es mi cuerpo. ujú. Entonces, pues eso me genera la posibilidad de construir solos a partir de eso. Y este solo, está inspirado en el personaje del Minotauro. Y y cómo en la leyenda o en el mito también griego, este personaje está atrapado o lo encierran en un laberinto para que no provoque desastres. Entonces, de alguna manera es estar enjaulado, encarcelado, ¿no? Eh, y y ese asunto de esa réplica de lo que estábamos viviendo, de desapariciones, violencia, decidí hacer solo, eh, pues como para trabajar mis miedos y los miedos de todos, porque finalmente todos le tenemos miedo a lo desconocido y a esas partes monstruosas, ¿no? Que Claro. tenemos tal vez todos los seres humanos, pero que algunos se desbordan y pierden la conciencia de la empatía humana. Entonces, este es el personaje del Minotauro. Se lo dediqué a dos personajes entrañables, a Guillermina Bravo, porque ella en su repertorio hizo un personaje también sobre el Minotauro y había recién fallecido, y también a un maestro que se llamó también Rolando Toro, que es el creador del método de la biodanza, Ujú. de la cual también soy facilitador de este método, que es que entra dentro de la línea terapéutica Ah, y de trabajo de desarrollo humano. qué bien, maestro. Muy bien, mira, bueno, siempre es complejo para cualquier creador pensar en dos de sus coreografías, ¿no? Claro, sí. Porque, sí, no todas a veces son como, en su factura, como lo que uno a veces quisiera que hubieran terminado, ¿no? Pero siempre tienen un pequeño detalle que te liga y que te la hace especial. En un creador siempre, pues bueno, todos son tus hijos, ¿verdad? Por supuesto. Y los quieres por igual.
Pero y para esta selección, yo quise como abordar dos de estas, en esta solicitud tuya, dos Ujú. piezas que, bueno, una de ellas sí es súper significativa, que es lo que te mencionaba, que es la de Bacon, Ajá. que Bacon, mira, te comento algo que es una anécdota. Ujú. Cuando yo hice el retrato de Inocencio X y lo estrené en 94, a mí la prensa me trató muy mal. Principalmente dos periodistas que en este momento omito sus nombres, pero dijeron que yo no sabía qué estaba haciendo, que esa obra no tenía ni pies ni cabeza, que había mucho narcisismo, en fin, una serie de cosas que realmente uno se cuestiona mucho y uno dice, a ver, uno como creador le dedica tiempo. Yo soy un creador, me considero profundo y serio en mi trabajo, y yo estaba en esta etapa de dejar barro rojo y estaba como lo que yo te digo, construyendo mi manera de hacer danza. Entonces, pues es un proceso, pero eso no significa de que no tenga seriedad y profundidad, ¿no? Entonces, yo en esa pieza, cuando estrené el retrato de Inocencio X, asumí el reto y dije, yo voy a seguir trabajando. O sea, a mí no me interesa lo que diga el, los especialistas. Yo seguiré dictando mi manera de crear a partir de mis impulsos y de la manera natural como yo construyo y creo que es mi lenguaje. Y también mi manera de hacer dramaturgia dentro de la danza, ¿no? O sea, entonces decidí seguir trabajando esta coreografía, le dediqué tanto tiempo que surgió este personaje entrañable que acompañó a Inocencio, le llamo Inocencio también, por su inocencia, por su, por su ingenuidad para descubrir su cuerpo, el desgarramiento interno. Entonces, esas otras dos piezas, pero decidí acompañarme por Laura Rocha y por Cecilia Appleton. Ellas se volvieron colaboradoras mías y construyeron, me puse a disposición de ellas mi personaje y mi lenguaje y construimos las otras dos piezas. Y al final todo eso compone Bacon. Entonces, Bacon para mí tiene mucho significado por este recorrido que a veces no es fácil para los creadores, ¿no? De Claro. cómo, de cómo saltar barreras, etapas, en donde parece que no hay, pues que no hay en donde uno, ¿cómo te lo digo? Querer justificar lo que haces, no hay más que hacerlo, ¿no? Claro, sí, por Yo supuesto. dije, no voy a justificar nada, solamente voy a ser yo Serafín bailando, yo utilizando mi cuerpo, yo utilizando mi lenguaje, y entonces vamos a hacer esto, y la pieza también con esas nuevas miradas, tanto de Cecilia y Laura, que son para mí dos amigas entrañables, hermanas, o sea, yo he convivido tanto con ellas me conocen también, entonces se hizo un dura, también muy, muy buena, muy buena. O sea, eh, no es que estuvo documentada, digo, eh, al final, Carlos Ocampo mencionó
que fue de las pocas cosas que, digo, hay dos obras importantes como solistas en México. Una es Frida, de Leticia Alvarado, y la otra es El retrato de Inocencio X, de Serafina Ponte. Pues para mí eso también era como la otra parte de decir, vamos con el proyecto. Y ya con Bacon, realmente creo que logré como cerrar el ciclo, llenarlo eso, mantenerlo, y es una obra con la cual después bailé mucho en escenarios a nivel internacional. En el Palacio de Bellas Artes también presenté un fragmento, pero sí tiene sus dificultades porque es un tour de force para un bailarín, porque requiere de muchas energías concentradas y en algún momento explosivas que se liberan, y yo termino agotado. O sea, es una coreografía hecha, como te mencionaba, a partir de mi capacidad como intérprete y como bailarín, ¿no? Claro. Y no como un bailarín que realmente, no en la mirada balletística, de que hago piruetas y todo, pero cada movimiento tiene un nivel de concentración que requiere una fina manera de cómo ejecutarlo. Sí, de cómo conducir tu energía y eso es lo que te cansa, te agota, porque pues el manejo total de tu cuerpo a través de esta energía desbordada, controlada también, al final me imagino que es súper agotador. Así es. Y tus procesos creativos bajo las obras que has realizado, ¿parten exactamente de ti para el público pensando en ellos? ¿Cómo es que sucede? ¿O ha cambiado con diferentes obras? Yo creo que más bien pienso en la obra. Perfecto. Claro, al final siempre hay un vínculo entre el creador y el espectador, ¿no? Pero mi mirada está concentrada en la obra, Ok. en lo que quiero construir y decir a través de ella. Y bueno, si la interpreto yo, ser fiel a mí mismo. Y si no la bailo yo y está hecha con otros cuerpos, que esos cuerpos sean los momentos en que la ejecutan, y en ese transformarse, ¿no? En ese dejar ser lo y convertirse en un personaje o en una esencia o en una energía, como lo menciono, ¿no? Claro. Menciono mucho este sentido de la energía porque yo sí creo que la danza es energía. Lo que tú ves en el escenario es energía. Lo que tú ves en el escenario no es el movimiento exquisito ni qué tan grande, o sea, es qué energía trae ese bailarín ahí y que te permite arraigarte en ese momento en tu asiento y dices, ahí estoy viviendo. Por eso son vivencias profundas cuando tú entras en conexión con ese intérprete que te transforma la vida. Claro. Y puedes percibir precisamente esas emociones del ejecutante, puedes compartirlo, uno puede reír, llorar, pues contagiarse realmente de lo que estás sintiendo porque lo estás llenando de tu energía y eso es bien importante. Y eso te lo da también los años, ¿no? Bueno, sí, ahora, De ejecución, todo esto. ahora yo creo que también cada vez más lo reafirmo, porque, y justo ayer alguien me decía, bueno, son secretos que de repente uno tiene como creador. Esta última coreografía que hice está sostenida a través del gesto de las manos y los brazos, ¿no? Y justo cuando salgo de la función, ayer, el primero de noviembre, Sí. se acerca una persona y me dijo, qué expresivas pueden ser las manos, creativas pueden ser para la danza. Y yo le dije, justo, porque como yo siento que
que mi energía vital de ese bailarín que giraba, saltaba, caía de manera acrobática, entre comillas, pues no, porque pues ya no, nosotros no hacíamos esta danza como la que se hace ahora, que hay muchas chamincuepas y acrobacias, ¿no? Que está llena de todas esas cosas, pero sí hacíamos muchas cosas que realmente uno decía, wow, el nivel era un nivel técnico también superlativo, ¿no? Claro. Pero yo estoy descubriendo en esta etapa de mi vida otra forma de expresarme también y le doy oportunidad a mis brazos, a que realmente digan cosas con ellas, que de repente vibren, que de repente me ven, de repente decir cosas. Y este tipo de cosas las estoy descubriendo ahora, ¿no? Ujú. De cómo hacer danza de otra forma. Perfecto. ¿Y ahorita estás haciendo algo en alguna otra plataforma, digamos? ¿Estás pensando realizar una obra unipersonal, posiblemente solamente en línea, en una transmisión en vivo? ¿Lo Sí, tienes mira, antes de que termine el año, digamos? bueno, he estado haciendo eso, hace me parece que un mes, Ujú. estrené una pieza. Yo había estado como un poco, cuando inició este periodo de la pandemia, eh, no inicié muy inmediatamente a retomar mis actividades. O sea, para mí fue como, bueno, inicialmente creo que para todos pensábamos que iba a ser algo muy breve Claro. y decir cuarentena, pues la aguanto, ¿no? Sí. La vamos a aguantar porque pues ya estoy también como director de la compañía de danza contemporánea de Acapulco. Ujú. Entonces, con mis bailarines les dije, tomémoslo con calma, no nos podemos exponer, vamos a retomar después de la cuarentena. Pero bueno, el fin, pasaban los días y tuvimos que retomar la actividad con pequeñas reuniones de Zoom, vernos la cara, comentar lo que cada quien estaba viviendo. Fue una manera de cómo volver. Y nos volvimos amigos del Zoom, ¿verdad? Claro. Entonces, Sí, no hay de como otra. ahora, como Sí, ahora que estoy conociendo a exacto. través del medio, que no Sí. nos hemos visto tal vez, pero aquí te estoy viendo y sé quién es Isra Montt, del Zoom, ¿verdad? Claro, sí. Muy maravilloso. Qué bueno. Qué bueno, maestro. Entonces, Ajá. pues bueno, después decidimos hacer, venía el Día de la Danza, me invitaron para participar en un movimiento que se estaba haciendo para festejar a nivel nacional el Día de la Danza, pero todo era virtual. Entonces comenzamos a hacer exploraciones para poder trabajar el confinamiento. Entonces desde la casa comenzamos a construir y entonces comenzamos a hacer pruebas en video con sus propias celulares o cámaras que tenían. Uno de los chicos decidió hacer la edición, yo dirigía los momentos, corregía y comenzamos a hacer este tipo de trabajo y exploración. Y entonces comenzamos a generar lo primero, o comencé a generar videodanzas, ¿no? Entonces por ahí algunas están, si tú vas a la página de la compañía de danza contemporánea de Acapulco, vas a encontrar 2 o 3 videodanzas que hicimos durante Perfecto. este tiempo con la compañía. Pero yo como bailarín también y como siguiendo en esta vertiente de solista, pues en algún momento, hace como 2 meses y medio, me contactó un exalumno del Centro de las Artes, del Centro Nacional de las Artes, Ujú. que ahora se dedica a la producción audiovisual, a la fotografía y al video y a trabajar. Pues, y me invitó a hacer un proceso como de laboratorio y exploración de la cámara a través de la danza. Y entonces comencé a jugar también con eso, a trabajar, y hemos hecho dos presentaciones, este,
que con la premisa de habitando la cámara, hemos desarrollado pues propuestas coreográficas donde hay conciencia de lo que es este entorno, de esta cámara. O sea, muchas veces no sabemos, pero si yo trato de mantener esto, o sea, ¿qué es lo que sucede, no? O sea, en estos momentos o cuando comienza a aparecer o a salir o de repente comenzar a generar esto que está como aquí conectado desde, ajá, entonces distintos lugares y ángulos, ¿no? Si tú tienes una cámara desde arriba, entonces hay una visión como cuando tienes una luz, ¿no? Que se vuelve como cónica. Entonces, de donde surge la imagen es, tus movimientos son mucho más reducidos y conforme se va alejando, o tu cuerpo se va alejando de ello, tienes más posibilidades y rangos de movimiento. Teniendo esta conciencia, estas conciencias de cómo vamos trabajando en estas direcciones y lo que yo puedo hacer, entonces comenzamos a habitar la cámara de manera distinta para bailar, ¿no? Entonces lo que yo he estado haciendo es explorar eso y al final pues construir solos a partir de esto. Si tienes también, él es el conocedor del equipo, pero yo soy el conocedor de mi cuerpo y de cómo habito también el Claro, ¿y desde tiempo dónde quieres que y el lo tome, lo filme? ¿Qué quieres qué parte del cuerpo quieres que esté tomando? Sí, porque es complicado también eso, ¿no? así es. El camarógrafo tiene que saber, muchos lo saben, pero pocos no, que uno cuando dirige una videodanza debe de saber exactamente hacia dónde quiere dirigir la cámara, ¿no? Qué punto, a lo mejor de la mano, del dedo, qué músculo quieres empezar a tomar, si es la espalda, si es el omóplato, o sea, digo, ¿no? Pero ustedes como creadores deben de dirigir exactamente, pues, al camarógrafo. Bueno, pero te comento algo más. Ujú. Mi propuesta y la propuesta que estamos generando es que nuestras obras son en vivo, es decir, no Mm, están pregrabadas. ya. O sea, yo estoy haciendo en esta última etapa, después de haber hecho las videodanzas anteriores, que te comento, que fue a partir del viento y el espacio. Por un lado, cómo habitamos la cámara, pero también cómo hacer una obra en vivo, como si fuera presencial. Es Ah, decir, perfecto. todo lo que está sucediendo de repente aparece una cámara aquí, otra acá, otra acá, van jugando, van cambiando. Entonces, yo en algún momento estoy cambiando a esa dirección y hacia el rostro y entonces comienzo a trabajar más con el rostro. Esta tiene esta posibilidad de más en el piso, o sea, y entonces todo eso también, hay quien está dirigiendo la cámara entra en un diálogo con el bailarín porque no nos estamos, hay un espacio también de composición en tiempo real. Ah, eso es importante. No está la coreografía cerrada, no es tiene una partitura abierta de etapas donde está transitando el personaje, pero no es porque el movimiento hace 1, 2, 3 y 4. Y acuérdate que en el 4 tiene que ser, no, o sea, yo puedo hacer taca, 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 ta, y de repente hacer algo distinto, pero lo estoy construyendo en ese espacio y en ese momento, y quien está detrás de la cámara tiene que saber cuál es el mejor ángulo y a lo mejor decide cambiar y entonces ya está él allá, pero él me está tomando en esto y después yo tomo conciencia de aquello y viajo hacia allá. No sé, es un diálogo en vivo, improvisado, pero en composición también en tiempo real. Perfecto.
No se maneja exactamente con un guión, sino solamente con algunas consignas, No, yo, solamente. hay una, hay una especie de escaleta. Ah, ok, perfecto, para poderse basar y entonces, en medida de eso, existe también la improvisación, parte Exacto. de tiempo real, O sea, digamos. como un performer que en ese momento, este, eh, mm, pues descubre también, o sea, se va descubriendo a sí mismo, ¿no? Es interesante. Esto también lo encuentran en la página de la compañía. No, eso está pueden buscar Habitando, que es una propuesta que tenemos, está en YouTube, está en una de las ligas que he compartido. Ok. Tengo otra presentación, después lo hicimos esto como un taller junto con Daniel Ochoa, que es a quien te estaba mencionando, que es el colaborador en la dirección audiovisual, ¿no? Ujú. Y en el manejo de las cámaras. Entonces hicimos un taller y al concluir dimos una función, yo también bailé y voy a dar el día 5 después de esta entrevista, Ujú. una función con la UNAM en la nueva programación, pero ahora de manera también, en el mismo formato que lo estamos haciendo, con una pieza que se llama Vacuidad. Va a ser la última, después de, acabo de estrenar el solo en lo presencial y el 5 voy a estrenar otra cosa. En línea. Y tiene que ver con el vacío que estamos viviendo, tal vez, o es una especie como de volver a lo primigenio, ¿no? De volver a lo esencial, de que en este tiempo también nos hemos cuestionado qué tanto valor le damos a lo que realmente somos cada uno de nosotros y nos despojamos de aquellas cosas que pueden ser superfluas, ¿no? Sabemos que la vida está cada vez más frágil y que de alguna manera todos estamos en este vacío. Al menos quisiera pensar que todos nos estamos cuestionando, volvemos al sentido de la vida y la muerte, ¿no? O sea, volvemos al sentido que es uno de mis temas de por qué seguimos existiendo como humanidad, pero qué queremos también de ella. Y tú Israel, ¿qué quieres? ¿Hacia dónde quieres transitar? ¿Cómo quieres seguir viviendo después de esta experiencia que estamos compartiendo todos? ¿Cómo te quieres colocar en el mundo? Entonces, dentro de eso hay que vaciarse. Hay que volverse a vaciar y entrar en ese vacío, en esa vacuidad. Y entonces mi propuesta va a ser un ritual y espero que me acompañen en esa función, la poder el día 5 a las 6 de la tarde a través de la página de Danza UNAM. Perfecto, qué bueno que nos lo compartes. Y es lo bueno que nos dejó esta pandemia, ¿no? El poder replantearnos cómo vamos a transitar precisamente en este trayecto de vida que tenemos. Poder volver a reconstruirnos de una manera más, pues más humana, más consciente, creo que yo, ¿no? Así, Maestro, pues es así un gustazo es, así es, querido Israel. haberte tenido en este espacio, en esta tu página. De Pues, verdad, fue una charla muy amena. Creo que un poquito de las más largas que he tenido ahorita con los demás maestros. Ya nos alargamos, pero es que de verdad había muchas cosas que compartir y se quedaron por ahí todavía algunas más, ¿no? Pendientes, que en su momento yo sé que sí, volveremos a hacer alguna charla para poder, pues, vaciar estos sentires que tenemos en estos momentos y compartir precisamente desde el punto creativo, pero más desde el punto humano, a ustedes como creadores escénicos. Te agradezco mucho. ¿Algo más que nos quieras compartir para cerrar esta charla, maestro?
No, pues yo creo que me encanta, yo te lo dije desde un principio, que estés abordando esto y de esta forma, porque sí, el mundo del creador es para los que estén buscando este espacio, les va a dar como muchas posibilidades y rutas y formas de pensarse. Y siempre pensar en quién soy, qué quiero, a dónde voy. Un creador, así como un ser humano, que ante todo se hace esas preguntas tal vez importantes y creo que así es como se construye tu profesión, tu vida y van de la mano. Entonces, pues bueno, esto es lo último que yo quisiera compartir con todos y ojalá pues nos sigamos encontrando y que la vida nos siga permitiendo estos encuentros, ¿no? Gracias, gracias Israel. Gracias, maestro. Pues bueno, esta fue la charla con el maestro Serafín Aponte, y Nana Shan. Dile hola, maestro. Bueno, La, y esto ha sido las charlas de creadores escénicos con trayectoria. Este es SIH, Salud Integral Hidalgo. Y pues nos vemos el siguiente miércoles, puntuales, como debe ser, con el siguiente maestro y con el siguiente creador. Maestro, que estés muy bien. Un abrazo virtual desde aquí. Paso. Bye. Bye.